Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. De los milagros que se encuentra en los 4 evangelios, y es uno de los más conocidos, la alimentación de los 5,000, porque es antes de la resurrección, y el escritor nos relata aquí como una gran multitud siguió al Señor Jesús de aquel lado, o al lado del mar de Tiberias, y Jesús pudo ver, escuche bien, pudo ver claramente Jesús, o notó Jesús que la multitud que le seguía no había comido y que tenían hambre. Entonces ordenó a sus discípulos que le ayudaran a repartir aquellos 5 panes y aquellos 2 peces por los cuales el Señor había orado, que vemos que se multiplicaron, y vemos como uno de los milagros más impresionantes sucedió en aquel día, que toda una multitud fue alimentada. El escritor nos dice que eran 5,000 varones, pero en aquel tiempo sabemos que la mujer no era muy tomada en cuenta. Por lo tanto, si le ponemos un poquito de cabeza, como dicen por ahí, o utilizamos un poquito la lógica, si eran 5,000 hombres, vamos a suponer que 2,500 estaban casados. 2,500 de esos 5,000 varones estaban casados. Por lo tanto, ya son 2,500 esposas. Y bajita la mano vamos a poner que cada uno de ellos tenía un niño. Ya son 2,500 niños más. ¿Cuántos van? 7,500. Más 2,500, arriba de 10,000. Por lo tanto, siendo conservadores, había una multitud de 10,000 personas, donde no más. Algunos dicen que 15,000. Lo cierto es que era una multitud. Imagínese si usted batalla en casa para alimentar a 4 niños, y más tortillas y más pan, y pásame esto, y mami quiero más arroz, y quiero más frijoles, y más arroz con gandules, aleluya. Imagínese qué iba a hacer Jesús para alimentar a una multitud, o de dónde podían agarrar alimento para alimentar a una multitud. Lo cierto es que el Señor Jesús, así como había transformado el agua en vino, así como le había dado la vista al ciego, así como había hecho que el cojo anduviese, multiplicó en esta ocasión los panes y aquellos peces para que toda una multitud fuese alimentada. Ese es el Dios de los milagros que usted y yo servimos. Ese es el Dios de toda provisión, el Dios capaz de suplir cualquier necesidad. Óigame, y no solamente les dio de comer hasta que se llenaron, así dice la Biblia, sino que sobraron 12 canastos, porque Él nos da más de lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Bueno, he aquí una demostración, ¿verdad?, del cuidado y la provisión de Dios. Le vuelvo a repetir, aquí una demostración del cuidado y la provisión de Dios sobrenaturales, porque este es un cuidado y una provisión sobrenatural para aquellas personas que le buscan. ¿Qué llevó a Jesús entonces a inquietarse, a interesarse porque esta multitud fuese alimentada? La respuesta la encontramos en el versículo 5 de la narrativa bíblica que leímos. Dice: cuando Jesús alzó la vista, vio una multitud, o una gran multitud, que venía hacia él. Le habían estado siguiendo. Los otros evangelios dicen que después de anunciarle la muerte de Juan el Bautista, Jesús se apartó con sus discípulos, y aquella multitud dice que a pie le siguieron por todas las ciudades. Aquí vemos a una multitud hambrienta de recibir, escuche bien, no pan, sino la palabra de Dios. Aquí vemos a una multitud que quería escuchar más de Jesús, ver más de su amor, conocer más de Él, estar frente al Maestro. La Biblia dice que las multitudes le seguían por todas partes.
Dice Lucas que porque poder salía de él y le sanaba a todos. Pero esta es una práctica demostración, mis hermanos, de la promesa del Señor en Mateo 6, 31 al 33. ¿Qué dice Mateo 6? Versículo 31, 32 y 33. Dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Dice el verso 32: los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes que las necesitan. Y el verso 33 dice: más bien busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí vemos esta promesa de Dios cumpliéndose con esta gente. Le estaban siguiendo, estaban buscando primeramente las cosas de Dios, su rostro. Querían escuchar más de la palabra de Dios, experimentar más de su amor, más de su poder. Tal vez algunos de ellos necesitaban algún milagro. Lo cierto es que estaban buscando al Señor Jesús, estaban siguiendo al Señor Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que tú necesitas vestir, que tú necesitas comer. Él sabe que tienes que pagar la colegiatura de tus niños. Él sabe que tienes que pagar la mensualidad de tu casa. Él sabe, Él conoce tus necesidades. Pero ¿qué pasa? A veces nos levantamos tan afanados buscando la dádiva y no al dador. Nos levantamos buscando las cosas materiales y no al proveedor de todas nuestras necesidades. Y la Biblia dice que los que se levantan a buscarle o los que apartan un tiempo, qué bueno que usted está aquí, dígale al que está a su lado, qué bueno que estás aquí, porque no se quedó en casa a ver el juego, la novela, ni la película, ni qué sé yo, vino a la casa del Señor a recibir de su palabra y de su presencia. Y los que buscan al Señor, ¿qué pasa? Dios les suple, Dios les provee todas sus necesidades. Y los que buscan su reino, su rostro, su presencia, su favor, su justicia, Él les suplirá todas sus necesidades. Y número uno, déjeme compartirle lo que yo encuentro en este pasaje, aparte de todo lo que ya mencionamos, es que Jesús conoce y está al pendiente de nuestra situación. Aquí hay una multitud que tiene una situación, tienen una necesidad. Pero yo veo a un Jesús que no ignora la situación. Yo encuentro un Jesús que no está, distraído, sino que está al pendiente. Conoce la situación de la gente, está al pendiente de la situación. Y yo he venido en esta noche para decirle que Dios conoce tu situación, pero no solamente conoce tu situación o tu necesidad, sino que está al pendiente de tu necesidad. Porque una cosa es que yo conozca algo, pero otra cosa es que esté al pendiente buscando cómo solucionar. Y a veces, escuche bien, lo negro, lo oscuro, lo complicado de la situación, de la adversidad por la que estamos pasando, nos ciega la vista y no nos hace ver que hay un Dios que nos ama. El problema, la enfermedad, nos venda los ojos y no nos permite ver que hay un Dios que sana. No nos permite ver que hay un Dios que no ignora tu situación, sino que está al pendiente de tu necesidad. Y pensamos a veces no solamente que Dios no está con nosotros, sino que nadie está con nosotros. Servimos a un Dios, escuche bien, que no solamente está al pendiente de nuestra necesidad, sino se compadece de nuestra necesidad. Servimos a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso. Si no, póngase a leer el Evangelio donde aquel hombre que tenía 38 años de estar en un estanque en Betesda, paralítico sin moverse, y cuando Jesús lo vio, dice literalmente la escritura, fue movido a misericordia. Y le dijo: ¿por qué estás aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y usted ya conoce tal vez la historia. Lo cierto es que Dios fue movido a misericordia e hizo que aquel hombre que tenía 38 años de estar postrado en un estanque, aquel día sin el mover de las aguas de un ángel, sino el Jesús mismo se paró en aquel lugar, extendió su mano y lo levantó. Y después de 38 años sin poder caminar, aquel día caminó. ¿Por qué?
es un Dios compasivo y misericordioso. Y escucha bien, Él conoce y está al pendiente de tu situación. Dile al que está a tu lado, Él conoce y está al pendiente de tu situación. Pero escuche bien, ¿por qué pasamos por estos momentos difíciles? ¿Por qué a veces atravesamos por la enfermedad? ¿Por qué a veces nos vemos en esa necesidad? ¿O por qué atravesamos por momentos difíciles u oscuros en la vida? Porque Dios pone a prueba tu fe y tu carácter por medio de la situación. Lo vuelvo a repetir, porque a Dios le gusta poner a prueba tu fe y tu carácter por medio de una situación. La Biblia me dice en el pasaje que leímos que Dios probó a Felipe. Lo leímos. Y Dios probó a Andrés, hermano de Simón. Probó su fe. Y Jesús sabía que Felipe no tenía fe. Dice la escritura que ya sabía lo que le iba a responder, pero aún así le preguntó. Lo probó. No tenía fe, pero lo puso a prueba y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, ni con el salario de un año nos bastaría para alimentar esta multitud. No le encuentro solución, Jesús, no hay salida, aquí no hay nada que hacer. Un hombre falto de fe, que a pesar de que había visto ya a Jesús hacer muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, seguía negando. Así hay mucha gente que viene a la iglesia, que han visto la mano de Dios, el poder de Dios, y todavía siguen dudando que Dios los puede sacar de esa situación. Y dice que también probó a Andrés, pero Andrés tenía poca fe. Felipe no tenía fe, Andrés tenía poca fe. Dijo, bueno, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescaditos, pero se me hace que no la vamos a hacer, Jesús. Se me hace que tantos podemos alimentar con esto. Pero yo encuentro en la Biblia que su fe fue probada en aquel día, la fe de Felipe, la fe de Andrés. Y yo encuentro en la Biblia muchísimos ejemplos más de hombres y mujeres que fueron probados por medio de la fe. La pregunta es, bueno, ok, ya entendí que Dios prueba nuestra fe y nuestro carácter por medio de la situación, pero ¿por qué prueba nuestra fe? Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, para purificar nuestra fe. Nuestra fe necesita ser purificada. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, o sea, enfermedad tal vez, escasez, oposición, por un tiempo. No son para siempre las pruebas. La enfermedad no es para siempre. La lucha no es para siempre. El problema no es para siempre. Dice, por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, o sea, es pasado por el fuego, es purificado por el fuego. Y entonces dice Pedro, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado, o sea, pasada por el fuego, por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Su fe es probada para que su fe sea purificada. Y salimos de esa prueba, de esa lucha, dándole gloria a Dios y honor a Cristo. Pero ¿para qué más? No solamente la Biblia me enseña que Dios prueba nuestra fe para purificarla, pero también yo encuentro en la Biblia que Dios prueba nuestra fe para establecerla. Para establecer nuestra fe, o para afirmar o afianzar nuestra fe. Santiago 1:3 dice, Santiago capítulo 1 versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Qué es constancia? Paciencia. ¿Y qué nos hace tener la paciencia y la constancia? Firmeza. Entonces Dios nos permite pasar por la enfermedad, por necesidad,
por qué sé yo, por diferentes luchas, pruebas, aflicciones, para purificar nuestra fe y afirmarnos. Y hay muchos que salen aprobados y hay muchos que tristemente, infortunadamente salen desaprobados. Pero nosotros no somos de los que renunciamos, nosotros no somos de los que somos desaprobados, somos de los que nos paramos firmes en medio de la lucha y de la prueba, porque sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? En este mundo tendrán aflicciones, pero ¿qué les dice? Tengan confianza, porque yo los voy a librar, yo les voy a ayudar. Así es que el evangelio, mi hermano, el cristianismo no es color de rosa. Hay luchas, hay pruebas, pero sabemos que Dios tiene un propósito. Número 3, ¿sabe qué pasa aquí? Después de Dios probar nuestra fe, nos vamos a dar cuenta, usted se va a dar cuenta, que Jesús es más que suficiente y supera cualquier expectativa. Yo veo en esta narrativa que hemos leído que Jesús es más que suficiente y superó aún las expectativas de los que estaban ahí. Tal vez la expectativa, escuche bien, de muchos en aquel día, de los que seguían a Jesús, porque dentro de las personas que seguían a Jesús, algunos estaban 100% con él, otros a un 80%, otros no creían en él, estaban ahí para hacerle caer o tropezar en alguna respuesta, en alguna pregunta, en alguna respuesta a sus preguntas. Pero lo cierto es que la expectativa de muchos en aquel día era inferior a lo que iba a suceder. Muchos tal vez pensaban que aquella multitud iba a desmayar y entonces sí le iban a echar en cara a Jesús: mira, los que te han seguido todo este tiempo los defraudaste, no pudiste darles de comer. Quizás para algunos esto iba a ser un caos. Imagínense muchos llorando, reclamándole a Jesús y a sus discípulos, porque esa es nuestra naturaleza. Reclamar: mira, Jesús, te he estado sirviendo, llevo 30 años de ser cristiano y hoy me haces pasar por esta enfermedad. ¿Por qué no se la diste a aquel que es un adúltero, aquel que es un mujeriego? Y nos arrancamos hablando. ¿Por qué a mí, si yo soy una blanca y santa palomita? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no aquel que es más malo y perverso? Yo te he servido 50 años, predico tu palabra, ¿por qué a mí? Pero yo veo en la Biblia que Jesús tiene un propósito, pero aún más que eso, es más que suficiente y supera nuestras expectativas. Tal vez algunos pensaron que Jesús iba a hacer el ridículo con 5 panes y 2 peces. Ahora sí, ¿a qué le pasó? ¿Quién se cree o qué? Que va a multiplicar los panes y esos peces. ¿Cómo va a alimentar con 5 panes a 15,000 personas que hay aquí, o 10,000 personas? Pero yo veo en la escritura, al final de esta narrativa, cómo Jesús superó todas las expectativas negativas de la gente. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que utilizó lo menos indicado, tal vez. Usó algo pequeño, la comida de un niño, para proveerle a toda una multitud, y sobró. Lo menos indicado, la persona menos indicada, tal vez el recurso el menos indicado. Es que nosotros tenemos expectativas muy altas. Pero entonces, ¿en qué Dios es glorificado si nosotros lo tenemos todo? ¿Sabe la materia prima del constructor? La varilla, el cemento, la madera. Del soldador, también la varilla, el electrodo. Cada profesión o cada constructor tiene materia prima que utiliza para construir o crear algo. ¿Sabe cuál es la materia prima de Dios? Lo invisible, lo imposible. La tierra, del polvo formó al hombre. De lo menos indicado, esa es la materia prima de Dios, lo menos indicado. ¿Sabe?
A mí me ha pasado que en el trabajo menos indicado, en el proyecto menos indicado, con la persona menos indicada, Dios me ha sorprendido en una manera sobrenatural. A veces ponemos nuestra mirada en el hombre, en la gente, en el proyecto y decimos: en este lugar sí, en este trabajo sí, en este proyecto me va a ir súper bien, en este negocio me va a ir súper bien. Y estamos viendo que nos está yendo, como dicen por ahí coloquialmente, de la patada. Dios está probando tu fe, pero quiere enseñarte que no es por donde tú crees, que tal vez no es con la persona que tú piensas, que no es con el negocio tal vez que tú piensas o el proyecto que tú piensas, porque entonces la gloria se la va a llevar el proyecto, la persona, el negocio, aquel recurso, pero Él es el que quiere llevarse la gloria en esta circunstancia, en esta situación. Y yo veo en la Biblia que con 5 panes y 2 peces, lo he estado repitiendo, Jesús superó las expectativas de todos, alimentó a toda una multitud que, óigame, aquello era prácticamente imposible. Pero yo sirvo al Dios de lo imposible y yo veo que Jesús llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí vemos a aquel Jesús, a un Dios que abre camino donde no lo hay, que hace brotar agua de la peña, que le dijo al ciego ve, que le dijo al cojo levántate, que se paró frente a la tumba de Lázaro que tenía 4 días de muerto y tal vez en descomposición, y le habló por su nombre y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, porque es un Jesús que supera nuestras expectativas. Es un Jesús que nos da y que provee más de lo que aún nosotros necesitamos. Dice Jeremías capítulo 32 versículo 27: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. Y pregunta: ¿hay algo que sea imposible para mí? Y la respuesta ya la sabemos: no lo hay. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan. Y escuche bien, me gusta esta parte: conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo sirvo a un Dios rico, al Dios del dueño del oro y de la plata, el Dios dueño de toda la tierra y toda la humanidad. Mi Dios es un Dios generoso. Él no es un Dios mezquino, ni tacaño, ni medido. Dios da sin medida y no me da solamente lo que necesito, me da más de lo que yo necesito. A la multitud les dio hasta que se hartaron y sobraron 12 canastas. Maravilloso Dios. Aquí vemos a un Jesús que conoce nuestras necesidades físicas, materiales, aún espirituales. Y quiero concluir con esto. Aquí vemos el milagro de Dios proveyendo, supliendo en una manera portentosa y extraordinaria. Pero hay algo que quiero mencionar y con lo que quiero cerrar. Es verdad, tenemos necesidades físicas, necesitamos sanidad, necesitamos finanzas, qué sé yo. Yo no sé cuál sea su necesidad, su situación. Y necesitamos que Dios provea esa necesidad, ya sea física, económica. Pero aquí hay un Jesús y hay un Dios que sabe que se interesa más por nuestra condición espiritual que material. Aquí hay un Dios que se interesa más por lo espiritual que lo físico que yo necesito. Porque las cosas materiales sí son necesarias, pero dice la Biblia que la vanagloria de la vida y todo aquello es pasajero. Y hay algo duradero, eterno, que es lo espiritual. Y eso es por lo que Dios más se interesa, por suplir nuestras necesidades espirituales. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y el que a mí viene, dice, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree
nunca más volverá a tener sed. No está hablando de una hambre física o de una sed física, sino de algo espiritual. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el sanador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y Él es lo que tú y yo necesitamos. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.